Ya va llegando otro maestro al sistema, pero antes, déjeme proyectarle otros de los extractos que el equipo de producción va rescatando de este discurso de Norma Piña. Preste atención a lo que dice la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cabeza del Consejo de la Judicatura Federal. La justicia no solo pacifica el conflicto, también humaniza, edifica y enaltece a la sociedad. Entre nosotros entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra Constitución. Esta es nuestra convicción. Esta es la premisa que da sentido a nuestra vida profesional. El Poder Judicial de la Federación, al emitir sentencias, no solo imparte justicia, sino que se convierte en un catalizador de cambios sociales y culturales, todos ellos necesarios para alcanzar la efectiva materialización de los derechos humanos. Los expedientes no son únicamente papeles y archivos, sino que representan la vida de las personas. Tenemos la responsabilidad de situar a la sociedad y a sus derechos en el centro de nuestras decisiones. ¿Tú le crees, Luis Guillermo Hernández, maestro Luis Guillermo Hernández, uno de los periodistas favoritos de López Obrador, director de La Sexta W y orgullosamente miembro de esta familia sin censura? ¿Tú le crees a Norma Piña después de escuchar esta, con mucho respeto para la ministra presidenta, esta verborrea? ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Mi querido Vicente, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y también a toda la audiencia de Sin Censura. Muchas frases de Norma Piña, mi querido Vicente, no solo suenan huecas, sino francamente cínicas, principalmente aquellas que están relacionadas con la actuación transparente, clara, nítida de los juzgadores, de las juzgadoras, de los magistrados, las magistradas y de los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presidenta de la Corte no dice nada sobre los gastos onerosos de la élite judicial, no dice nada de estos casos controversiales que ha denunciado el presidente de la República en algún momento y hoy particularmente también de ministros al servicio del viejo régimen que prácticamente hacen la función de veladores que están de guardia esperando a que les caigan los asuntos para tramitarlos de inmediato. Y tampoco dice nada, mi querido Vicente, de algo que denunciamos aquí en Sin Censura Televisión, los boquetes que ya se avisoran, que ya se divisan en el presupuesto de la Corte, el mordisco de casi 200 millones de pesos que le metieron a uno de los fideicomisos y del que no se sabe para qué se usó, ni cuándo se usó, ni cómo se usó, justo cuando Norma Piña llegó a la posición en la que hoy se encuentra. Verborrea, como dices, pero también cinismo, mi querido Vicente, porque la Corte se niega a rendir cuentas de sus actos y de sus gastos. Y desde su trinchera, Norma Piña le sigue atizando a esto de meterse en las decisiones de otros poderes. Fíjate cómo se refiere al Poder Legislativo, a las decisiones del Poder Legislativo, nada más para cerrar esto del informe de labores de Norma Piña, que creo que, pues, por méritos propios se exhibe. Bueno, esa es mi opinión. Vea y escuche. En particular, entre los asuntos más relevantes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió
diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos, personas integrantes del Congreso de la Unión y un organismo autónomo en contra de 2 decretos que reformaron leyes en materia política electoral. Al respecto, el Pleno invalidó ambos decretos porque la mayoría del Congreso de la Unión incurrió en violaciones invalidantes en el procedimiento legislativo. A través de esta resolución, la Corte contribuye a la protección de la Constitución, la legalidad, el respeto a los derechos fundamentales y principalmente y de forma relevante al principio de deliberación democrática. Este criterio no es nuevo. Desde hace más... Bueno, pues ahí están las declaraciones de Norma Piña. Todos son cuestionables. Nosotros somos impolutos, somos cuasi iluminados por Dios. Vaya pinche soberbia, pero bueno, esa solamente es mi opinión, Luis Guillermo. Me parece que la ministra presidenta está pues atravesando un límite que no se habían atrevido otros y otras en el Poder Judicial, ni en la era reciente, ni en el pasado, mi querido Vicente, que es este límite de respetar y hacer respetar la Constitución, que es su papel, y entrometerse ya no solo en las cuestiones constitucionales, sino también en las cuestiones procedimentales de los otros poderes, la forma en la que dirime el poder legislativo sus decisiones y acepta o asume sus posturas, y sobre todo el enfrentamiento con el poder ejecutivo sin precedentes en la historia de esta república, pero también peligroso en tanto que se ha convertido en una especie de prefectura de los actos públicos, con capacidad de sancionarlos, criticarlos e incluso invalidarlos por cuestiones extraconstitucionales, por cuestiones extrajudiciales y por cuestiones, en algunos casos, francamente políticas. Claro. Me parece que esta decisión de Norma Piña de hacerle caso a las oligarquías que la pusieron en el puesto y enfrentarse abiertamente al poder legislativo y al poder ejecutivo desde esta posición de supremacía constitucionaloide, lo único que está provocando es el desgaste definitivo y franco del Poder Judicial. Un desgaste que seguramente será uno de los principales motivos por los que muchas y muchos vayamos a las urnas en 2024 para darle nuestro aval al Plan C. Oye, mi querido David, ¿podrías ponerme, ya cambiando de tema, ¿no? ¿Podrías ponerme en doble caja, a un lado del maestro, el honor es mío, a un lado del maestro Luis Guillermo? Oye, ¿sí nos parecemos, Luis Guillermo? Cabrón, yo estoy infinitamente más guapo, pero bueno, el presidente, ¿qué te dijo Serrano el otro día ahí en la mañanera? Me dio mucho gusto que te reconociera por tu trabajo el presidente, porque yo sé que el trabajo no lo hace uno para quedar bien con tal o cual personaje, tampoco con el presidente, pero el hecho de que el presidente mismo, el primer mandatario del país, esté abriendo esta posibilidad de que las audiencias vean de qué lado masca la iguana, de que no formamos parte nosotros del mismo costal de los mercenarios, de los chayoteros. Eso me dio mucho gusto y me dio mucho orgullo, mi querido Luis Guillermo, y sé que a ti también te inflamó el pecho de emoción. A mí me inflamó el pecho, pero también me dio una certeza, mi querido Vicente, y aprovecho, antes de comentarla, aprovecho para decirle a la gente que nos ve y que nos escucha que no se crean esas versiones, esos rumores de que Vicente y yo somos primos, somos hermanos, somos gemelos. En realidad, yo estoy mucho, pero mucho más guapo que sin censura. Y eso es una verdad incontrovertible, ¿no? Bueno,
Pero mi querido, decía, eso no es periodismo, ¿eh? hicimos una encuesta y déjame decirte, mi querido Vicente, que gané de calle. El pueblo ha hablado, así que te quedas con la corona del subcampeón de los medios alternativos. Pero más allá de esta broma que a mí me da mucho gusto, me enorgullece mucho que el trabajo que hacemos, un trabajo que está soportado principalmente por usted, por la gente que nos ve, y que está financiado principalmente por usted, por la gente que nos ve, sea reconocido no por el presidente, sino por todos aquellos que se han acercado a nosotros, han volteado a ver nuestro trabajo y lo han validado, lo han aprobado y lo han confirmado como una nueva alternativa para informarse, para documentarse y para enterarse de lo que está ocurriendo en el país. La discusión que ayer tuvieron las colegas en la mañanera, Nancy Flores, nuestra querida compañera de Contralínea, y Reina, no recuerdo su apellido, es Reinaide Ramírez. Reina Ramírez, de los medios pues financiados por las ONGs nacionales e internacionales, puso sobre la mesa un debate que había sido largamente postergado. El debate de quién tiene hoy el monopolio de la voz, el monopolio del periodismo y el monopolio de la comunicación. Y lo que me da mucho gusto es que logramos romper ese monopolio, mi querido Vicente, con espacios como este, con espacios como humildemente el que yo tengo en Sexta W, que aunque sea pequeñito, pues ya significa algo en este universo de buscar información alternativa. Me dio mucho gusto el reconocimiento de la gente y me da mucho gusto que la gente se quede con nosotros, porque eso significa que no nos equivocamos, mi querido Vicente, cuando decidimos cruzar a la otra orilla, dejar los medios tradicionales y convertir nuestra libertad y nuestra independencia en la única oferta, en la principal oferta que tenemos que hacerle a la gente, al pueblo, a nuestras audiencias. Lo que viene es una pelea quizá mucho más difícil que la que libramos este sexenio, y ahí está pues ya preparando uno las lanzas, mi querido Vicente, la lucha por confirmar que nuestra propuesta no es una golondrina de un verano sexenal, sino que es un modo de entender el periodismo y un modo de entender la comunicación hoy y el resto de nuestras carreras. Así que, pues, bienvenida a esta confusión. Yo, cuando me dicen Vicente Serrano, nada más digo, chéquele bien, porque yo sonrío más bonito. Bueno, debo de decir que qué bueno que me confundieron contigo, que te confundieron conmigo, porque creo que hay un respeto mutuo, hay una querencia, un cariño mutuo, y mal hubiera sido que nos hubieran confundido con Loredo, con Ciro, con López Dóriga. Entonces sí, oye, pero creo que no sé cómo lo tomaste esto de la confrontación de ideas ayer en la mañanera, en la que participan Reinaide Ramírez, Nancy Flores y ahí el presidente en torno a la investigación sobre los gastos abusivos con la tarjeta de crédito del INAI de estos comisionados. Me imagino que también te sentiste aludido cuando Reinaide Ramírez dijo, es que son medios afines. ¿Cuál es la metodología? Y dices tú, cuando dice ella, no somos iguales, dije yo, perfecto, hay que tomarle la palabra, no somos iguales. Me imagino que tú también dices, qué bueno que no somos iguales, porque quedan establecidos, no sé si está bien dicho, pero dos bandos, ¿no? En el periodismo mexicano, en los medios de comunicación, los que vamos por rascarle a la verdad, para rascarle y que salga la verdad, o aquellos que quieren imponer la verdad, porque la señora dice, la señora Reinaide Ramírez, la colega, dice, pues aquí hay que presentar lo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre sus hijos, o sea, validar las investigaciones de Loret. Y dije yo, eso sí es temerario, mi querido Luis Guillermo. No solo es temerario, no solo es temerario, es también verdaderamente nauseabundo. Como periodistas no podemos avalar
el trabajo mal hecho, mal documentado, pero sobre todo con evidente agenda política de un periodista, de una periodista que se convirtieron en sicarios, en golpeadores a modo de un régimen. Luis Guillermo, perdón por interrumpirte, pero por favor bájale 2 rayitas, no se vayan a enojar en artículo 19. Perdón, maestro, pero en artículo 19 dicen: rechazamos la campaña de desprestigio en contra de Reinaide Ramírez tras su participación en la conferencia matutina de ayer. Exigimos a todos los poderes ejecutivos abstenerse de discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de periodistas. Perdóname, maestro, pero no nos vayan a acusar de algo. Pues mira, a mí artículo 19 y lo que diga me viene valiendo gorro, porque ha demostrado ser una institución que prostituyó su origen, su esencia, a cambio de favorecer a los intereses de ese periodismo financiado con recursos empresariales del que Leopoldo, el líder actual de artículo 19, ha sido beneficiario. La verdad es que me da mucha pena, muchísima pena que periodistas a quienes consideré honorables, como la propia Reina, terminen siendo aplaudidores del peor, el peor de los periodismos que hayamos visto en este país en las épocas recientes. Uno puede disentir de las posturas, de las decisiones, de las políticas públicas del gobierno del presidente López Obrador. Uno puede disentir de los actos públicos que ejecuta el presidente de la República. Incluso uno puede criticar abierta, franca, explícitamente al presidente de la República, pero de ninguna manera se puede poner del lado de los sicarios de la información que han prostituido nuestra profesión, la han destruido en prestigio, en relevancia y en pertinencia social, y la han convertido en un instrumento de golpeteo a cambio de dinero. Si Reina cree que haciendo estos shows en la conferencia mañanera va a validar las becas internacionales, asumiéndose como periodista en riesgo y como periodista perseguida, adelante, esa es su decisión. Pero desacreditar el trabajo honorable, con pruebas, con método, con trabajo exhaustivo que realizamos para documentar la podredumbre de muchas instituciones de este país, me parece una ruindad y una bajeza. Hoy tuve oportunidad de tenerla atrás de mí en la fila de la conferencia mañanera y le manifesté públicamente mi repudio, porque no estoy dispuesto a aceptar descalificaciones a mi trabajo simplemente porque le conviene a su agenda personal o porque le conviene a sus intereses momentáneos. Me gustó muchísimo la respuesta que dio ayer Nancy Flores a este amago de desacreditaciones, porque coincido plenamente con ella. El periodista de hoy, el verdadero periodista de hoy, puede tener una simpatía ideológica, puede incluso manifestar una simpatía política, pero antes que eso, antes que cualquier afinidad, está el trabajo metodológicamente documentado de revelar una realidad. Y en el caso del INAI, que fue mencionado ayer para desacreditar por parte de Reina, el trabajo que hicimos fue una exhaustiva confirmación de documentos que han venido llegando a nuestras redacciones, a nuestros escritorios, mi querido Vicente, a partir de un trabajo de cultivo de fuentes, de manejo de información, de cotejar, confirmar información y de tratar de que toda la documentación, todos los señalamientos que hagamos estén sustentados en pruebas fehacientes y comprobables. Independientemente de que coincidamos con la Cuarta Transformación, es un hecho que la gran mayoría de los periodistas de los espacios tradicionales están sometidos, están arrodillados
a los poderes fácticos de este país, el económico principalmente, el empresarial, el oligárquico, y los colegas como Reina no están al margen de esa supeditación, no están al margen de esa genuflexión ante los poderosos que sueltan el billete. Lo valiente, lo honorable es aventarse a hacer periodismo sin financiamientos de esa naturaleza como hacemos nosotros. Lo honorable es decirle de frente a la gente qué pensamos, a quién apoyamos y por qué lo hacemos. Y lo honorable es reconocer el trabajo de otros cuando está bien hecho y repudiar el trabajo de aquellos que, como he dicho, han prostituido nuestra profesión. Hablando de estas cosas, se extingue Notimex, mi querido Luis Guillermo, se cumple lo que ya se había anunciado. Se cumple lo que habíamos ya largamente anunciado y hay que decirlo, pues, sin ningún tipo de matiz, mi querido Vicente. Muere una institución informativa que se pudrió hasta la raíz por obra y comisión de sus propios trabajadores enquistados en el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Hay que decirlo con absoluta claridad. La agencia de noticias del Estado mexicano, que nunca funcionó como una verdadera agencia de Estado, como una verdadera agencia pública, llegó ayer a su fin sin honra, sin gloria y con una votación prácticamente en silencio que no dejó dudas de que prácticamente ya no había nada que rescatar de esa institución, mi querido Vicente. A lo largo de sus años de existencia, esta agencia de noticias fue cada vez cayendo más en la mediocridad informativa, en la sumisión política oficial, y sus periodistas, sus integrantes, fueron, pues también hay que decirlo, cómplices por omisión o por comisión de un estado de cosas que daban pues todas cuenta de la absoluta corrupción y del absoluto uso para beneficio particular de los bienes públicos de Notimex. Aunque se empeñen en identificarla como la mala de la película, San Juana Martínez, lo he dicho públicamente y lo reitero, cometió solo un grave error: haber creído que podía rescatarse ese, ese océano de corrupción que era Notimex. La agencia de noticias debió desaparecer prácticamente desde el primer momento en que se tomó posesión de esta en la Cuarta Transformación. No había nada que rescatar. Periodismo podrido, estructuras podridas y corrompidas, un sindicato que intervenía en en todas las etapas de producción y que estaba contaminado de corrupción y de saqueo, y que no iba a permitir de ninguna manera, ni mínimamente, cambios en esa institución. Me parece que San Juana Martínez tiene una gran lección en este sexenio, haber creído que se podía transformar cuando no había que transformar. Y la decisión del presidente de la República, aunque llegó desde una larguísima huelga que tomó tintes políticos e intentó dinamitar el propio gobierno del presidente López Obrador, llegó como la única salida posible para esta institución que ya no daba más. Se muere Notimex, mi querido Vicente, y creo que es bueno que eso ocurra, no porque desaparezca un medio de comunicación, sino porque desaparece un medio de comunicación podrido que ya no tenía ningún beneficio para la sociedad mexicana. Según lo que hemos escuchado, los colegas de Notimex van a cobrar
estas jugosísimas, generosísimas liquidaciones millonarias a las que pues llegaron en acuerdo con la autoridad, algunos de ellos como la lideresa Adriana Urrea, más de 3 millones de pesos, que les aproveche, que les haga bien y que les vaya bien. Intentan, de acuerdo con lo que hemos escuchado, construir una nueva plataforma, un nuevo medio, por supuesto ya con recursos privados, y seguramente recibirán el apoyo de muchos o de muchas. Lo importante es que ya no serán un cargo, ya no serán una carga, no serán un gasto para el pueblo de México. Muere Notimex sin honra y sin gloria, y creo que todos nos quitamos un gran peso de encima. Coincido contigo, Luis Guillermo, y en una noticia de último minuto para que también nos ayudes con tus comentarios, con tus opiniones. Grábeme, don David, noticia de último minuto. Renuncia personaje al PRI para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. No solamente la encuesta que se da a conocer hoy, que le da más de 50 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, son malas noticias para la candidata del PRI-ANRED. Mire esta encuesta que le da más de 50 puntos de ventaja o por ahí a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, sino este anuncio que hace chan. Bueno, vea usted, y si no lo reconoce ya le diré de quién se trata. Échalo, David. Que renuncian junto con su servidor como esta primera etapa. Estaremos en las próximas semanas presentando otras 20,000 renuncias que este equipo generó en toda la Ciudad de México. Quiero transmitirles también que no solamente presentamos la renuncia ante el órgano político, sino que estamos solicitando ante el Instituto Electoral que se den de baja a estos militantes del padrón del PRI. Por lo que a partir del día de hoy, los consejeros que estamos hoy presentes y su servidor dejamos de manera definitiva el Frente Amplio por la Ciudad de México. Y hemos empezado a valorar la posibilidad de transitar en acompañamiento con la doctora Claudia Sheinbaum. Mi equipo, mis consejeros, mis simpatizantes y sin duda parte de la población que el día de hoy me acompaña y me representa en distintas alcaldías, hemos estado creando reuniones permanentes y hemos considerado que la buena coordinación que tuvimos con la doctora y el apoyo que recibimos marca una pauta de apertura y de capacidad de diálogo que hoy no encontramos en el Frente Amplio. Quiero también transmitir que, como bien fue cierto, solicité a diferentes actores del Frente que pudieran intervenir a que se respetara la democracia y pareciese que estos actores, dirigentes e inclusive candidatos tomaron la determinación de voltear para el otro lado. Mole, doña María, se ponen de a centavo los reatazos, mi querido Luis Guillermo Hernández. Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa, el gran amigo de Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, renuncia al PRI, no soporta las groserías que le hicieron al abrirlo literalmente en la Ciudad de México en la contienda interna para, pues ahora sí que irse por la fácil y poner a Santiago Taboada. Eso no lo perdona y decide renunciar al PRI para revisar la posibilidad de sumarse a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, con quien aplaude, siempre tuvo apertura. No tiene caso pelear por algo que huele mal, se ve mal, camina mal, dice Adrián Rubalcaba en su renuncia.
y a la madre, mi querido Luis Guillermo, insisto, cosas peores vendrán. Oye, mi querido Vicente, esto que estamos escuchando es una bomba para la elección de 2024 en Ciudad de México, pero también para la elección federal. En el estado en la Ciudad de México, en Coajimalpa, el bastión donde Adrián Rubalcaba gobernó prácticamente durante trienios, pues hay una lista nominal que no es menor, más de 270,000 habitantes que constituyeron el principal pues costal de votos, la principal cantera de votos del PRI en la Ciudad de México, y también representó pues el gobierno más exitoso del revolucionario institucional a nivel nacional. La figura de Adrián Rubalcaba, independientemente de que coincidamos o no con sus puntos de vista y con su ideología, pues es una figura de mucho arraigo y mucho arrastre en el PRI, en el revolucionario institucional, porque significa esta generación de políticos netamente priistas que se formaron en las lógicas de este llamado nuevo PRI y que hicieron pues gestiones por lo menos electoralmente exitosas. Pero además, el hecho de que se sume al equipo de Claudia Sheinbaum supone también esta feroz lucha por rescatar aquellas alcaldías que estuvieron o están todavía en manos de la oposición en 2024, en medio de una crisis interna en el Frente Amplio, con la imposición de Santiago Taboada como candidato, pues prácticamente sin competidores y prácticamente sin elección interna, que derivó en la furia de algunos personajes como el propio Adrián Rubalcaba, malas noticias, porque también estamos en el periodo de discusión de la ratificación de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, que se reprogramó para enero o quizá febrero, pero que supone un cambio en el porcentaje de las fuerzas que operan en el Congreso local. Adrián Rubalcaba tiene también mucha incidencia en diputados del PRI, en la bancada del Frente, en el Congreso capitalino, y esta renuncia que anuncia, pues junto con gente de su equipo, con gente de su grupo, pues puede ser lo que estaba necesitando la bancada mayoritaria de Morena para sacar adelante la ratificación de la fiscal Godoy. No sé si esta renuncia incluya que también su amiga de pellizco de Nacha, Sandra Cuevas, se va a sumar al equipo de la ex jefa de gobierno. Esos intercambios de pellizco de nalga y apapachos públicos entre estos dos personajes, a mí siempre me parecieron una telenovela más que otra cosa, pero será interesante, muy interesante ver esta recomposición de fuerzas, la lucha en la Ciudad de México prácticamente será campal, mi querido Vicente, y calle por calle, y me parece que estas son pésimas noticias para el Frente, porque en la Ciudad de México también estaba su principal bastión en en esta estrategia rumbo a 2024. ¡Bum! ¡Boom! Mi querido Luis Guillermo Hernández, ¿por qué no cerramos, querido Luis Guillermo, invitando a esta audiencia de Sin Censura que tanto te aprecia, pero que no respalda tus dichos de que a la hora de contrastar tú eres más guapo que yo? Pero bueno, que cada quien decida. ¿Por qué no, ya fuera de broma, que amor con amor se pague, Luis Guillermo, y que te apoyen también en tus trincheras, en tus esfuerzos? Y nos vemos la próxima semana, ya sabes, estamos pendientes. Sí, mi querido Vicente, muchísimas gracias, y gracias a la gente pues que me sigue, a la gente que
que desde este espacio de Sin Censura brinca a sextaw.com.mx y a mi canal Luis Guillermo Hernández Sexta W para seguir la conversación y seguir el puente de comunicación entre nosotros. Gracias también a ti, mi querido Vicente, por el espacio, por la posibilidad de acercarme a tu audiencia y por compartir generosamente conmigo un pedacito de tu popularidad. Nos vemos la próxima semana y prepárense porque estamos haciendo investigaciones que van a sacarle filo a los machetes. Bueno, nada más anuncia tu metodología para que esté tranquila, Reinaide Ramírez, mi querido Luis. Para que no me vaya a desacreditar ni a pedirle a Loret. Te mando un abrazo, Luis Guillermo. Un abrazo. Cuídate. A todos. Hasta pronto. Sale.